Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablarles como a hombres de espíritu, sino como a gente débil, como cristianos todavía en la infancia. Por eso los alimenté con leche, no con comida, porque no estaban para más. Por supuesto, tampoco ahora que siguen los bajos instintos. Mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, es que los guían los bajos instintos que proceden como gente cualquiera. Cuando uno dice, yo estoy por Pablo, y otro, yo por Apolo, no son como cualquiera. En fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Agentes de Dios que los llevaron a la fe, cada uno como lo encargó el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios. Verbum Domini. Blessed are the people, the Lord. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su mirada observa y todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. The Lord sent me to bring glad tidings to the poor. El Señor me envió a darle buenas nuevas a los pobres y a proclamar libertad a los cautivos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. After Jesus left the synagogue, En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea.
Verbum Domini. Fleshly people. La gente de la carne. ¿De qué habla San Pablo cuando menciona al pueblo de la carne? Al comienzo de la primera lectura del día de hoy dice: hermanos, no les puedo hablar como pueblo espiritual, sino como pueblo de carne, como niños en Cristo. Primero que nada, los corintios eran el pueblo que respondió con favor a la prédica de San Pablo. Y antes que Pablo llegase ahí, estaba predicándole a los atenienses y estaba teniendo una experiencia muy difícil con ellos. Pero cuando llegó a Corinto, la gente era como esponjas. Estaban absorbiendo su prédica, le estaban recibiendo con favor. En otras palabras, muchas conversiones tuvieron lugar en los corazones de la gente y las conversiones fueron una respuesta pronta de parte de ellos. Y sin embargo, incluso después de su conversión, eran apenas niños en la vida espiritual. Incluso después de su conversión, eran débiles en la fe, eran débiles en la inspiración espiritual y más adelante en la lectura veremos que de hecho eran débiles en caridad. Únicamente podía hacerle exigencias menores, y a eso es lo que él se refiere con respecto a alimentarlos con leche y no con comida. Él les dice: por eso les alimenté con leche, no con comida, porque no estaban para más. Y luego, esto es lo que quiere decir San Pablo cuando dice gente débil. Les di leche, no comida, porque no estaban para más. Por supuesto, tampoco ahora, que siguen los bajos instintos. Mientras que haya entre ustedes envidias y contiendas, es que los guían los bajos instintos y que proceden como gente cualquiera. Ahí tenemos tres palabras claves, 3 puntos claves que San Pablo hace en esa frase. Envidias, contiendas y guiados por los bajos instintos. Esto recalca lo que dijo San Pablo, que son gente débil. Y de hecho lo eran. Tenían envidias unos hacia otros, eran contenciosos, competían entre los grupos, el grupo de Pablo y el grupo de Apolo. Pasaban por alto el hecho de que Pablo y Apolo trabajaban con la misma meta, trabajaban para Dios, eran meramente instrumentos de Dios. Dios es el que hace que las cosas pasen, Él es el que hace que todo crezca. A pesar que estaban convertidos a la fe, aún seguían siendo gente débil. A pesar que estaban convertidos, eran débiles en la fe, y más adelante veremos que son débiles en caridad. Es como los niños de jardín infantil, cuando ocurre una discusión, hay una característica particular de los niños cuando discuten entre ellos. A menudo es tontos o sobre cosas tontas, y como adultos típicamente pasamos por alto las cosas tontas en las discusiones. En uno de los debates presidenciales hace meses atrás yo me estaba diciendo: caray, ¿qué estoy mirando? Adultos discutiendo como si fueran niñitos. Ni siquiera es un debate, es algo increíble. Es como niños, excepto que son más grandes en tamaño. Y cuando conocemos a alguien que va a misa cada domingo o cada día, o incluso nos miramos a nosotros mismos, consideramos que la persona es muy devota
muy spiritual people. personas muy But we truly espirituales, don't know them, pero verdaderamente no whether les they're truly conocemos, spiritual así people si es que son or if personas they're verdaderamente fleshly espirituales people. o si son gente It's not débil. until we really get to No know es sino the hasta que person, verdaderamente llegamos a it's conocer a not la until we persona, get to really no es sino know hasta que how verdaderamente much they suffer, llegamos a saber or how cuánto much sufren they bear the o cross, more precisely, cuál es how la cruz que they cargan, handle trials, en que entonces sabemos how cómo manejan they las deal dificultades, with cómo difficulties lidian in con las life. dificultades en la vida. And one of the Y antidotes uno de los antídotos to avoid being fleshly para people evitar ser gente débil is to live in charity. es vivir en caridad. One of the antidotes to Uno de avoid los being fleshly antídotos para people is evitar to ser live gente débil in charity. es vivir en Be caridad, charitable ser toward others. caritativos hacia los demás, Be charitable ser in our caritativos thoughts. en nuestros pensamientos, charitable ser in our caritativos words. en nuestras palabras, Be charitable in ser our caritativos actions. en nuestras acciones. And we strive to be charitable Y because we are empezamos a men ser and women caritativos of porque faith. somos hombres y mujeres de fe. And to be charitable Y, is also y to ser be caritativo merciful. también significa ser That's another misericordioso. antidote Ese to es avoid otro being antídoto fleshly para people, by evitar ser being gente débil, merciful al toward ser others. misericordiosos hacia los demás. Exercising charity and Ejercer la exercising caridad y mercy ejercer la misericordia really go together. It's not verdaderamente van de la separate. mano, no se pueden Again, we separar. strive to be merciful Obviamente nos because we esforzamos are por ser men and misericordiosos women of porque faith. somos hombres y mujeres de fe. Because we have faith and because Y we are porque trying to tenemos live our fe y faith, estamos tratando de vivir choose nuestra to be fe, we elegimos choose to ser be caritativos, merciful. We choose elegimos to be ser misericordiosos, spiritual people, elegimos truly spiritual ser people and gente not espiritual, fleshly verdaderamente people. espirituales y no gente débil. Here's a beautiful prayer Aquí tenemos una of hermosa Saint Faustina, oración de Santa Faustina, which basically the prayer que is asking básicamente God en la oración le pide a for the Dios grace to be la merciful gracia to de others. ser misericordioso ante los And demás. I wanted to end this Y homily quiero concluir with esta this, homilía prayer, and con this esta is, you oración, can find this in y the la pueden diary encontrar of en el Saint diario Faustina, de number- Santa paragraph Faustina, number 163. párrafo número And 163. I'll pray this, Y oraré not only for myself, esto but no solamente for para mí, all of you as sino well. para todos ustedes también. Help us, O Lord, Ayúdanos, that Señor, our eyes may para be que nuestros merciful, ojos sean so that we may never misericordiosos, suspect para or que judge nunca from sospechemos o appearances, juzguemos según la but look for apariencia, what is beautiful sino que in our busquemos lo neighbor's hermoso souls en las and almas de come to nuestros their prójimos rescue. y acudamos a su rescate. Help us that our Ayúdanos ears para que may be nuestros merciful, oídos sean so that we misericordiosos, may give heed to our para neighbor's que needs, prestemos atención a las and not be necesidades de nuestros indifferent prójimos y no to their pains permanezcamos and moanings. indiferentes a sus penas y Help us, gemidos. O Lord, that Ayúdame, our Señor, tongues may a be que mi merciful, lengua sea so misericordiosa, that we should never para speak que jamás negatively of hable our neighbor, negativamente de mis but prójimos, have a word sino que of tenga comfort una palabra and forgiveness de for consuelo y all. perdón para todos. Help us, O Lord, that Ayúdame, our Señor, a hands que mis may manos be merciful sean and filled with good misericordiosas y deeds, llenas de buenas obras, so that we may do only para que good to sepa our hacer neighbors, solo el bien a mi and take upon prójimo ourselves y the more cargue sobre difficult mí and las toilsome tareas tasks. más difíciles y más Help penosas. us that our feet Ayúdame, may Señor, be merciful, a que mis pies sean so that we may hurry misericordiosos, to assist para our que neighbor, siempre me apresure a overcoming socorrer a our mi own prójimo, fatigue and dominando mi weariness. propia fatiga Our y true mi rest is cansancio. in the service of our neighbor. Help us, O Lord, that Ayúdame, our Señor, hearts a que mi corazón sea merciful, misericordioso, so that we para que yo ourselves may sienta feel all the todos los sufferings of our neighbor. sufrimientos de mi We prójimo. will refuse our hearts to no one. We will be sincere. No le rechazaremos el corazón a nadie y seremos sinceros incluso con aquellos que sabemos And que we han de will abusar de lock nuestra bondad, ourselves up in the most y merciful heart of nos Jesus. encerraremos en el We will bear misericordioso our corazón own de suffering Jesús, in silence. que ha de llevar May nuestros your propios mercy, O sufrimientos Lord, en silencio. rest Que tu upon misericordia, us. Señor, repose May our dentro de mí. Eucharistic Lord, through Que this nuestro Holy Señor Mass and Eucarístico, through a His través de Holy esta Mother, Santa Misa y su Santa increase Madre, His grace, aumente su so that gracia we may para avoid que being evitemos fleshly people, ser gente but to débil be authentic y más bien spiritual seamos people gente according verdaderamente espiritual según el plan de Dios.